Buenas amigos de Potencia de Barrio, como siempre su amigo y servidor de este lado, Doclar Castillo, trayéndoles noticias locales e internacionales, pero principalmente noticias veraces y sin censura, señores. Hoy traemos una noticia local, ya que vimos la entrevista del mandatario y del presidente Luis Abinader por Eddie Febles y el periodista no recuerdo el nombre, pero el otro periodista que lo cuestionaron sobre lo que se llama los temas del Código Penal, los 19 artículos que han sido modificados o que han sido objeto de revisión para una modificación, ya que vimos que se levantaron cacerolazos, se levantó una pequeña plaza de la bandera, pero muy pequeña comparada con la del 2020. Y vimos también el repudio de la sociedad civil hacia estos artículos, principalmente lo que se llama la ley Mordaza o la libertad de lo que coarta la libertad de prensa que estaba estipulado en el artículo 208. También vimos que los médicos también levantaron sendos recursos anticonstitucionales por el tema de que ya no se le aplicarían penas civiles por mala práctica, sino que irían directamente a la cárcel. Y sabemos que la medicina, al igual que el derecho, son carreras que son de medios, no son de resultados, porque tú puedes intentar ganar un caso, pero a veces hay situaciones que tú usas los medios que tienes, pero la complejidad del caso y las pruebas no te deja que tú las ganes. Lo mismo pasa en la medicina. A veces la complejidad de lo que tiene el paciente de la enfermedad no permite que tú la salves, pero también hay casos de mala práctica y hay casos de inobservancia de la norma por los abogados. Pero por eso siempre, como son situaciones de medio, no se puede penalizar a un profesional de este estirpe con una cárcel prolongada por una negligencia. Eso es lo que entendemos. Entonces, todo esto ha traído un roce en la sociedad y un malestar. También está el tema de los hidrocarburos a alto precio, el alto costo de la vida, los temas de corrupción, todos esos temas que están sonando en las plataformas que no son no tienen el carácter de la cosa irrevocablemente juzgado, entonces no podemos decir que son ciertos. Sí hubo algunos que sí, como el de Adam Cáceres, que tampoco tienen irrevocablemente juzgado, pero fueron condenados en primera instancia. Eh, ¿Qué podemos decir? Vemos que la corrupción en el país está siendo atacada porque vemos avances, pero también sigue una corrupción sistemática en muchos cuerpos. También está el caso de la Policía Nacional, donde vemos que acaban de matar muchachos sano, inocente en Herrera, pero también vimos otro muerto creo que en Atomayor, uno de esos pueblos, donde un policía supuestamente le da con un casco al joven y el joven termina perdiendo la vida en un accidente en su motocicleta. Entonces, siguen suscitando muchos abusos policiales y se ha gastado un dineral en lo que se llama la reforma policial, que esa reforma de verdad no ha dado el resultado que esperábamos, ya que esto ha sido dinero de las arcas del Estado que se ha invertido. Y el presidente ha hecho un esfuerzo tremendo para dignificar la vida de los policías y militares, subiéndole el sueldo a 30,000 pesos, $500 como él prometió en la campaña, eh, cambiándole los uniformes, llevando muchos incentivos, seguro médico privado, eh, un sinnúmero de cosas que se le han otorgado, que la policía no contaba con nada de eso. Pero siempre hemos dicho desde esta plataforma que el problema de la policía no está en los nuevos policías. El problema de la policía es que si tú sigues con la pudrición y la corrupción que tienen esos generales y coroneles, y no solamente en la policía, en todos los cuerpos de seguridad del Estado, no podemos tener una reforma
que funcione. Primero hay que descapitar el cuerpo, quitarle la cabeza, ponerle otra cabeza, cosérsela y quizás con esa cabeza el cuerpo funcione de una manera más idónea, porque esos jóvenes que vienen subiendo no serán contaminados con esas mañas y esos mandos de esos jerarcas que ya tienen desde más de 50 años haciendo lo mismo y siempre son los que implementan su bienestar y el cobro de todas esas mafias que tienen adentro, porque sabemos que ningún coronel aquí puede tener villas, jipeta del año, apartamento de lujo y todo eso con un sueldo de 100,000 pesos. El 90% o quizás más no aguanta una auditoría visual y ahí es que viene el meollo del asunto de la cabeza. La cabeza está podrida y si la cabeza está podrida, claro que el cuerpo también va a apestar a podrido. No menos cierto es, como le dije, que el presidente ha hecho un esfuerzo extraordinario, pero lamentablemente aquí no solamente vale el esfuerzo, aquí valen los resultados y ahora mismo los resultados están dando que tenemos una policía abusiva y que se denota cada día más con las redes sociales y donde quiera tenemos un reportero porque todo el que tiene un teléfono ahora mismo se convierte en reportero y lo sube a las redes sociales y esto es lo que conlleva lo que está pasando ahora mismo con la policía y el pueblo dominicano, que es algo que, de verdad, señores, cada día vemos algo peor. También hablamos y seguimos reiterando que la capacitación de la policía aquí no es adecuada. Tú no puedes capacitar a un policía por 3 meses o por 6 meses que salga a la calle. Tú tienes que primero capacitarlo y formarlo para poder psicológicamente lidiar con personas y también capacitarlo en el ámbito de defensa personal, en un montón de cosas que le facilitarían la vida a esos policías y eso no se puede hacer en 3 o 6 meses. Las transformas policiales que se han llevado a cabo en el mundo y en los otros países conllevan alrededor de 2 años de policías que salgan de la academia en 2 años. Son en 2 años ellos pueden ser capacitados mínimamente para así poder ejercer ese rol que queremos de una policía que no sea tan corrupta y que no sea tan ineficaz como la policía dominicana y tan asesina y brutal como se ha visto en los últimos tiempos. Recordemos que tenemos una doctrina que data desde cuando el dictador Leonidas Trujillo, que es una policía persecutora y una policía que no es preventiva. Entonces, eso todavía es lo que impera en esos altos mandos, porque tienen ese chip no se le va a salir de un día para otro, por eso hay que llevárselo a todo. Y también una policía corrupta, porque se convirtió en una policía corrupta y ese chip lo traen centrado en sus cerebros. Entonces, hasta que no cortemos esas cabezas, la policía va a seguir operando de la misma manera. Y estos han sido los temas que han causado que el descontento de la población per se. Pero como parece que aparentemente el presidente no tiene ese equipo de asesores, o quizás a él lo tienen viviendo en el mundo de ¿cómo se dice? De, de Aladino, de un mundo mágico. Entonces, ese entorno no lo tiene viviendo en un mundo mágico y quizás el presidente no se ha dado cuenta todo lo que está pasando en la República Dominicana, que son muchas cosas. Eso ha conllevado también a que vemos una encuesta que el partido oficialista tiene un 29%, el presidente bajó a un 50%. Los, ahora mismo, si no vamos a una elección, hay una segunda vuelta segura. Y es un montón y un sinnúmero de situaciones que están pasando y que, como le dije, el presidente está viviendo en otro planeta porque lo tiene rodeado de unas personas que no le dicen, parecen, no lo asesoran y no viven en el mundo real que está pasando en la República Dominicana. Sabemos que el presidente ha hecho sus esfuerzos, ha tratado de ser un presidente o ha sido un presidente que se expresa y que también un presidente que responde cuando la población habla.
pero no es que viva respondiendo, es que se anticipe y hagan las cosas para que el pueblo no llegue a esto, a estas protestas, a este descontento y a este descontrol que tiene la República Dominicana ahora mismo. Entonces, más bien que esto, el gobierno reconoce y la sociedad, el gobierno reconoce y la sociedad que debieron, el gobierno reconoce que el gobierno y la sociedad debieron antes revisar el Código Penal, que eso era lo idóneo, porque recordemos que hay un plazo de un año para revisar esas leyes que son así como el Código Penal. Y este plazo pasó y nadie hizo nada, ni siquiera revisaron el código y ahora están el juidero después de estas protestas para poder llegar a un consenso y poder aprobarla el 3 de agosto, que es la fecha donde entra en vigor el código, un código que data de 140 años, un código napoleónico, que la gente vivía 30 años y se moría, y eso era una cadena perpetua. Ahora tenemos las personas viviendo a veces hasta más de 100 años y vemos crímenes que no son sancionados como deben ser sancionados porque el código penal no tenía consecución de pena ni tenía penas adecuadas. Inclusive no había muchos tipos penales que no estaban plasmados en este código penal y también el código procesal penal se actualizó. El mandatario asegura que el proyecto estaría listo para el 3 de agosto, fecha en que tiene fecha en que se prevé que va a entrar en vigencia este código. El presidente Luis Abinader reaccionó este domingo que el gobierno, o reconoció que el gobierno debió iniciar antes, junto a la sociedad civil, tan pronto fue aprobado un análisis de las nuevas disposiciones del Código Penal, pieza que ha generado preocupación en distintos sectores, señores, por cuyo motivo el Poder Ejecutivo sometió una serie de modificaciones, pero no solamente el Poder Ejecutivo, la sociedad civil, Finjus y, como le dije, la Asociación Médica también, porque a mucha gente le ha picado cosas que tienen el código y que lo perjudican eh, en miras a esa puesta en vigencia de ese código. No obstante, aseguró que los cambios consensuados ya fueron depositados en el Congreso Nacional y serán aprobados antes del 3 de agosto, fecha que la legislación entrará en vigencia como estableció. El mandatario admitió que tanto el Poder Ejecutivo como los sectores de la sociedad civil involucrados en la discusión debieron abordar los cambios inmediatamente después de la aprobación de las piezas legislativas. Hacemos una mea culpa, es decir, él dice se está culpando él mismo, el Poder Ejecutivo, por no entrar en una negociación rápido. Quizás los dos sectores debimos hacerlo inmediatamente. Se aprobó el código, expresó el mandatario. En una entrevista con los periodistas Eddie Feble y José Monegro, director del periódico El Día, recordó que durante 3 años consecutivos la República Dominicana ha ocupado el primero y el segundo lugar en el índice de Chapultepec sobre libertad de prensa. No obstante, señaló que el uso y abuso de las redes sociales y demás medios convencionales han planteado nuevos desafíos en torno a la protección de otros derechos fundamentales. Sabemos, señores, que hay gente, como pasó con este señor, el famoso detective que nunca pudo probar que fue detective, Ángel Martínez, y personas así que se dedican a manipular y hablar mentiras por los medios de comunicación. Pero también sabemos que hay personas que se dedican a chantaje a través de las plataformas y los medios, y esto sí debe ser sancionado, pero se le debe buscar un, un contrapeso porque lo que estaba estipulado en principio en el código era muy severo, incluso porque no podía hablar de los funcionarios públicos. Y recuérdense que los funcionarios públicos son asalariados que viven de nuestro impuestos y deben rendirnos cuenta día tras día, pero también, aparte de eso, deben eh, probar que ellos no son culpables de lo que se les acusa, no nosotros probárselo a ellos. Entonces, esto es un ejercicio democrático que se debe hacer y se ha hecho para que el código sea más equilibrado, porque en realidad
deben haber sanciones, aunque sean civiles, para esos entes que abusan del poder de los micrófonos. Y gente que no piensa ni escudriñen lo que van a decir o a qué familias van a ofender y con esto arruinar inclusive familias y dignidad de personas. Entonces vemos que el consenso que se ha llegado ha sido un balance para sopesar los dos, protección de la libertad de prensa, pero protección también a las víctimas eh, de estas personas que están actuando y abusando de los medios de comunicación para detractar familias y personas. Entonces vemos que esto fue algo que fue muy positivo para la sociedad dominicana. Y no solamente en las redes, también los medios convencionales, pero también como poner controles para garantizar otros derechos, dijo el presidente, como el derecho a la intimidad, como lo estaba hablando, unos derechos, el derecho a la honra, sin alterar el derecho a la libertad de expresión. Eso fue el balance que se ha buscado. El gobierno sometió cambios. Abinader explicó que el pasado viernes el gobierno sometió al Congreso un paquete de modificaciones consensuadas tras varias semanas de diálogos con comunicadores, representantes de medios y organizaciones de la sociedad civil. El pasado viernes ya depositamos en el Congreso un consenso. Duramos como 5 semanas con diferentes sectores discutiendo estas modificaciones y se van a aprobar estos cambios antes del 3 de agosto, que es cuando entre en vigor la sosodicha ley. El jefe de Estado también recordó que el Código Penal permaneció alrededor de 15 años en discusión en el Congreso Nacional y que tras su aprobación hace 11 meses se estableció un periodo de vacatius legis. El periodo de vacatius legis es el año de estudio que debe tener esta ley para después ser promulgada. En ese año es que se hace lo que ellos están haciendo ahora en los últimos días, revisar los artículos o la parte de la ley que pueda ser contradictorio a la Constitución y que la población civil no esté de acuerdo. Entonces se llega a un consentimiento para poder, lo que se hizo ahora, para poder sopesar lo que es mejor para la sociedad y así eh, hacer los cambios correspondientes. Tuvo que haber una plaza de la bandera, una mini plaza de la bandera, tuvo que haber varias cosas para que se llegara a este consenso, pero tenemos un presidente que está dispuesto a escuchar, escuchó a la sociedad y llegaron a un consenso. Tras su aprobación en 11 meses, estableció que un periodo de vacatius legis de un año para realizar ajustes antes de su entrada en vigor. Asimismo, el mandatario indicó que las modificaciones buscan garantizar el equilibrio, lo que le dijo, un equilibrio entre la libertad de expresión y los derechos fundamentales como la intimidad, la honra y la dignidad de las personas. El presidente sostuvo que aunque la República Dominicana mantiene posiciones destacadas en materia de libertad de prensa, el crecimiento de las redes sociales y los nuevos entornos de comunicación han planteado desafíos que requieren una actualización del marco legal. Estamos totalmente de acuerdo con eso. Las modificaciones al Código Penal y a la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento fueron consensuadas con diversos sectores y ahora deberán ser conocidas por el Congreso Nacional antes de la fecha límite establecida para la entrada en vigencia de la nueva normativa. Diálogo y construcción de consenso. Al ser cuestionado sobre la construcción de consenso, el presidente Luis Abinader destacó el rol del Consejo Económico Social y reiteró su disposición al diálogo directo con todos los actores políticos y sociales. Citó como ejemplo las consultas realizadas a los expedientes Danilo Medina, a los expresidentes Danilo Medina, las consultas realizadas a los expresidentes Danilo Medina, Leonel Fernández e Hipólito Mejía para la elaboración de la carta enviada a las Naciones Unidas sobre la crisis en Haití. Ese es otro tema que no lo mencionamos. El tema migratorio que también está dando mucho que beber porque aquí estamos hasta aquí de indocumentados y no vemos el accionar de los cuerpos de seguridad para poder expulsar estos migrantes
que está en el país de manera irregular. Y hay muchos que están cometiendo crímenes atroces y también están solamente con estar ilegal ya están cometiendo una falta, pero también vemos toda esa parturienta que están pasando aquí y también todos esos niños que le están quitando los espacios de las aulas a los niños dominicanos. Nos desplazamos esta semana igual y vimos la falta de aula debido a que los niños haitianos son los primeros que se inscriben en las escuelas y los dominicanos se quedan fuera. Esto es algo que hay que revisar y que también es una de las presiones que está sintiendo el gobierno ahora mismo con las críticas y las llamadas de la población a que regularice estos temas. Dice el presidente, yo no tengo ninguna limitación para llamar directamente a las personas que tienen cualquier diferencia. Consensuar no significa que va a ser unánime, pero sí un consenso con la mayoría de sectores. Esa es mi forma de ser y ha sido practicada y ha sido la práctica de mi gobierno desde el principio, sostuvo. Es verdad, estamos de acuerdo. El presidente ha llamado a la sociedad a consensar cuando se han suscitado situaciones. Rechaza, rechaza haya ley mordaza. Sobre los señalamientos de una supuesta ley mordaza, el presidente enfatizó en rechazar las acusaciones y reiteró el compromiso con las libertades públicas. Y salgo en 2 años de gobierno, dice el presidente, si hay algo por lo que estoy preocupado es porque la democracia de mi país, eso sí, yo se lo he demostrado. Por eso cambié la constitución para que no venga ningún caudillo a querer establecerse de manera indefinida, expresó, de manera indefinida como presidente. Abinader aseguró que las críticas al gobierno son necesarias y contribuyen a la gestión pública y que la propuesta depositada busca puntos de equilibrio, lo que yo le dije. Con esta propuesta hemos encontrado algo en medio que protege la expresión del pensamiento y también protege el honor de las personas. Yo soy el más interesado en tener las garantías cuando yo salga de gobierno el 28 de agosto de poder expresarme, de poder que pudiera expresarse libremente cuando salga del gobierno, concluyó el mandatario. Bueno, vimos a un presidente que escucha y que nueva vez se sienta a consensuar lo que la población estaba demandando. Pero lo que yo digo es que el presidente debe tener unos asesores para que no tenga que llegar a estos términos. Porque qué bonito hubiese sido que ese año de vacatus legis, que era ese año para consensuar y buscar los puntos débiles de ese código, si hubiese hecho sin esa premura, con calma, y no solamente esos 19 artículos fueran revisados, sino muchos más artículos, como el tema de las violaciones, el tiempo para denunciarla y todo eso, porque pensamos que hay muchos delitos y muchos términos que no pueden perimir, porque cuando hay una violación de un niño, tú no me puedes decir a mí que va a haber un tiempo para denunciarlo, porque ese niño a veces crece y a veces es cuando ese niño habla y dice lo que sucedió, porque ese niño a veces está intimado, está forzado por ese abusador a que no hable. Entonces, cuando se hace una persona adulta, es que ese niño, y hay muchos temas en ese código que creo que deben mejorar. Y con este consenso esperemos que sí hayan mejorado. Eh, vamos a, vemos que ya introducieron las modificaciones, queremos que sean arrojadas a la población para nosotros poder revisarlas y ver qué tanto han cambiado y qué tan beneficiosas son para la población. Pero como le digo, esto no debió llegar a este término, esto debió hacerse en ese año que en el Vacatus Legis, que ese es el año que se estipula para negociar lo que no esté estructurado correctamente en una ley. Esperemos que la población y el gobierno siga aprendiendo de estos errores y esperemos que con todo este tumulto que ha pasado últimamente y que el presidente ha respondido de una manera humilde y una manera conciliadora, el pueblo empiece a
respirar mejor y que el pueblo dominicano inicie una etapa de reflexión, pero también el gobierno, y que vea todos los puntos que han llevado a estas situaciones que han pasado últimamente. Incluso estuvimos tocando el tema de que el mismo PRM le ha dado la espalda a las personas que lo llevaron al poder, que ese fue otro tema que tocamos, y que ha sido un gobierno que no ha actuado en favor de ese cuerpo que lo llevó a ser presidente en el 2020 y 2024. Y muchos de su base están descontentas y esto también ha llevado al debacle de la actuación del partido en las encuestas. Entonces, todos estos componentes creemos que todavía el gobierno y el partido del PRM pueden subsanarlo. Tenemos un presidente ahí que es inteligente y que escucha, pero también hay un tren gubernamental que debe ser eh, removido casi por completo porque eh, no están favoreciendo la gestión del presidente. Hay tipos como Milton Morrison, que no sé, donde quieran que han ido, no han dado pie con bola y todavía siguen en el gobierno. Hay señores como este de bienes nacionales que han sonado más que una campana y así sucesivamente. Hay personas que ya están desgastadas en el gobierno, señores, porque si un gobierno está en el poder, hagan sucesión, sucedan a los ministros y directores, no le den los cargos por eternidad, porque también se ha dado la tarea de que han alternado, los mueven de un lado a otro. Señor presidente, Balaguer lo dejaba 2 años, con 2 años está bueno. Usted es el único que debe estar 4 años porque usted fue elegido por mandato. Los otros son elegidos por usted. Y para que no se cojan tanta confianza y no estén ahí eh, acomodándose en puestos y después volviéndose caudillo, pensando que porque tienen 2 escoltas ya son presidenciables. Pero también usted le ha dado todo el gobierno desde el punto de vista de nosotros, la sociedad civil y a los contrarios, y no ha introducido al gobierno su materia prima, que son los dirigentes que lo, que lo ayudaron a llegar a esa posición. Con esta sugerencia y con este comentario, su plataforma Potencia de Barrio les pide que se suscriben, que no den like, que nos sigan en su plataforma favorita, Potencia de Barrio.